Entonces, fíjense, nosotros tenemos la regla de la cadena. Primero voy a explicarla con este problema que tenemos acá. Entonces, este problema lo he adaptado de nuestro problema que teníamos, que hicimos para razón de cambio instantánea y para la marginalidad, ¿no es cierto? Tenemos una función de costo, q cuadrado más 2q más 250. Tenemos una función de q. Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia con lo que nosotros hacíamos? Que nosotros normalmente decíamos que q era la variable independiente, ¿no es cierto? Y que c dependía de q y nada más. Y eso es, y nosotros hallábamos c' de q y decíamos que era 22, etcétera, etcétera. Ahora consideren ustedes que q también es una función de t. Entonces, q cambia en el tiempo siguiendo una ley, una fórmula, no sé cómo decirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es una traducción, porque fíjense, tienen que observar ustedes un detalle importante. En este problema, el C depende de Q y el Q depende de T, ¿correcto? Entonces, lo que normalmente nosotros pedimos en este tipo de problemas de la regla de la cadena, queremos saber, o sea, si Q varía en función del tiempo y C varía en función de la cantidad, nosotros quisiéramos saber a qué velocidad está variando el costo con respecto al tiempo. Y eso no lo podemos hacer derivando el costo, porque o sea, si el costo es q cuadrado más 2q más 250, y me dicen que derive con respecto a t, yo no puedo derivarlo con respecto a t, porque c está con respecto a q, ¿correcto? Entonces, se presenta una contradicción, una dificultad, que c está en función de q y q está en función de t. Pero a mí me piden c en función de t. Miren lo que dice acá, vamos a traducir ya. Dice, determinar la razón de cambio. Entonces ya hemos dicho que cuando es razón de cambio es derivada. El costo, y acá empiezan a hablar esto de con respecto a. Entonces, esto de con respecto a significa lo siguiente. Si dice la derivada del costo con respecto a la cantidad, eso es C' de Q. Pero nosotros acá vamos a usar otra notación. Para decir C' de Q le vamos a poner derivada de C con respecto a Q. Y la otra cosa es que nos tienen que decir cuándo. Acá dice cuando han transcurrido 2 horas. Para escribir ese cuándo, o sea, nosotros no podemos poner claramente, no podemos poner C' de 2, porque este 2 es T, y el T no entra en el C. Entonces tenemos que ponerlo así. Ponemos un palo y decimos cuando T es igual a 2. Ahora, ese sería el paso número 1. El paso número 2 es decir que nosotros sí podemos hallar la derivada de C con respecto a Q. Eso sí se puede. Es 2Q más 2. Entonces lo que me están pidiendo, la razón de cambio, es decir, la derivada del costo con respecto a la cantidad, cuando han transcurrido 2 horas, tendría que averiguar cuál es la cantidad cuando han transcurrido 2 horas. Ahí está la derivada de C con respecto a Q, también popularmente conocida como C' de Q. Como acá dice, cuando han transcurrido 2 horas, y claramente yo no puedo poner 2 horas acá porque es T, entonces la pregunta sería, ¿cuánto es Q cuando han transcurrido 2 horas? A ver, observen ustedes la información y vean si pueden hallar ese valor de Q en alguna parte. ¿Cómo lo hallarían? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es Q? Tiene que reemplazar acá. Claro, 11, profe, 11. 11, correcto. Ahora reemplacen ustedes en el... Ahora sí pueden reemplazar. ¿Cuánto sale? 11 por 2, 22, es 24. Ok, un primer detalle que tenemos que ver acá es que esto también tiene unidades. Entonces, dos cosas que tenemos que acostumbrarnos aquí. Número uno, que estamos cambiando de notación. En lugar de ponerle C''Q, le estamos poniendo derivada de C con respecto a Q, que es lo mismo. Y cuando queremos decir que vamos a reemplazar en algún número, le ponemos un palo y decimos en qué número vamos a reemplazar.
Número 3, si la variable que vamos a reemplazar no corresponde con la que está dentro de esto, entonces tenemos que averiguar cuánto es que vale, para lo que normalmente deberíamos tener una ecuación que nos tienen que dar relacionando las dos variables, o alguna otra cosa. Ahora, otro detalle, las unidades, ¿dónde se ven? Las unidades de eso se ven acá, porque en el numerador está el costo y dice dólares, y en el denominador está la cantidad y dice unidades. Entonces las unidades de estos son dólares por unidad. Es por eso que esta notación sirve, porque así yo puedo visualizar las unidades. Y es importante visualizar las unidades, primero para la interpretación, ¿no es cierto? Y segundo, para entender qué está pasando. Entonces, en esta primera parte, o sea, de la pregunta A, no, no es regla de la cadena. Entonces, ahorita voy a explicar regla de la cadena. En la parte B, resulta que me están pidiendo, hasta más abajo, ¿no? Esa es la pregunta B que he puesto. Determine la razón de cambio del costo con respecto al tiempo. Entonces, traducción de eso. La razón de cambio del costo con respecto al tiempo. Y acá otra vez aparece cuándo. Se van a dar cuenta de otro detalle. En estos problemas nosotros, bueno, también me incluyo, solemos preguntar curiosamente lo contrario. Si acá dice con respecto al tiempo, no le decimos cuando han transcurrido 2 horas, le decimos cuando han producido 21 unidades. Entonces, una vez más, no es tan fácil, ¿no es cierto? Entonces, acá viene la jugada de la regla de la cadena. ¿Qué cosa es la regla de la cadena? Es una relación entre las variables. Nosotros en nuestra función de costo vemos que el costo está en función de Q y el Q está en función de T. Entonces yo escribo esta cadenita acá que dice C en función de Q y Q en función de T. Significa que yo podría hallar la derivada de C con respecto a Q, tal es así que le he hallado acá arriba. También podríamos hallar la derivada de Q con respecto a T. ¿Por qué? Porque la derivada de Q con respecto a T acá sería, por ejemplo, a ver quién me dice, 4T. yes, sería 4T. Entonces fácilmente se puede hallar. Correcto, entonces esas dos cosas podemos hallar. ¿Cómo es la función? Voy a traer las funciones. Entonces, a mí que me piden la razón de cambio del costo con respecto al tiempo. ¿Cuándo? La cantidad producida es 21. Ahí está traducido. Entonces, si yo quiero ir de C hasta T, debe haber alguna autopista mágica que me permita ir desde C hasta T. No se puede porque primero tengo que pasar por Q y luego tengo que aterrizar en T. Entonces, esto se plantea del siguiente modo. Si la derivada de C con respecto a T es igual, se hace en dos saltos. Primero digo la derivada de C con respecto a Q cuando Q es 21 y lo multiplico, a ver ustedes qué sería lo que debo poner a continuación. La derivada de quién. Lancen. La derivada del costo. No, esa ya dije, la derivada del costo. Mira, ya Por estamos. la derivada de t. Ahí está, a ver ahí. Del tiempo. El primer paso fue que voy de C a Q, entonces digo la derivada de La C derivada con de Q con respecto a T. Eso, muy bien. La derivada de Q, tú sí has tomado tu café. La derivada de Q me falta a mí, con respecto a T. Eso es. ¿Cuándo? Siempre hay que decir cuándo. El cuándo es este palo. Cuando Q, no sé, cuando Q es qué cosa. 21, que es lo que me están diciendo acá. Ok, esa es una primera cosa. Entonces, el primer paso es plantear esta cadena de variables. Una vez que yo tengo esa cadena de variables, ya puedo plantear mis derivadas. ¿Cuál me piden? La lejana, pues de C hasta T, y para llegar de C hasta T, tengo que saltar primero al Q, y del Q. ¿Se dan cuenta que lo que está en el denominador de aquí es lo mismo que está en el numerador de acá?
Entonces, eso genera en algunas personas el irresistible deseo de hacer unos headshots. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué les parece eso? ¿Podemos hacer eso o no? Maestro, ¿no? No, eso es una desgracia. Es una desgracia total, ¿no es cierto? No se puede hacer eso, porque esto es una cosa indivisible, es un número, no es el cociente de dos números. O sea, esto no es DC dividido entre DQ, no es diferencial de C dividido entre diferencial de Q, no es headshot de D y C sobre Q, o sea que costo promedio, tampoco es eso. Tengan cuidado, o sea, es una sola cosa. Entonces la notación en la matemática a veces es un poco inamistosa, por no decir otra cosa. Ya tenemos eso planteado. ¿Se entiende cómo se planteó? Entonces le dicen cadena, regla de la cadena, pues porque aparentemente entramos por acá y este de aquí encadena con el de ahí y se sale. Pero algo así. Yo creo que debe ser por eso, ¿no? Entonces ustedes van a observar que el primer factor que está acá, sí lo podemos hallar, porque ese es 2Q más 2 reemplazado en el número 21. Y le pongo cuando Q es 21. No me hago problema con eso. Siempre tienen que poner acá al costado qué es lo que están hallando, porque si no, lo van a perder de vista. No se van a acordar ni qué están hallando. Ahora pregunta, ¿y cuál es la derivada de Q con respecto a T? Esa la hemos hallado. Acá está el Q, miren. La derivada de Q con respecto a T, ¿cuánto es? Ya lo hemos dicho, ¿no? Mejor acá. 4T. 4T, yes. ¿Estamos colapsando? Yo sé que es difícil, pero el cálculo es así. 4T. Pero 4T reemplazado en qué número? Entonces ahora otra vez pregunta. ¿Podemos reemplazar el Q igual 21 donde dice 4T? No, primero debemos encontrar, o sea, realizar la primera función, la de la izquierda. Ah, la de la izquierda sí se puede. Correcto, vamos ahí. 21, ¿cuánto sale? ¿Y cuánto sale? Muy bien, 44. Ahí ponemos 44 por... Ahora, acá tenemos el problema, ¿no es cierto? Ya, bueno, ya hicimos lo que podíamos hacer, ahora tenemos que hacer lo que no podemos hacer. Para poder reemplazar T, acá tenemos que averiguar cuánto es T cuando Q es 21. Entonces ustedes en su pregunta 2 determinen ese valor. Cuando es T, cuando Q es 21. Usando esto. Le sigo poniendo acá derivada de C con respecto a T cuando Q es 21. Entonces, con esto no puedo hacer nada porque esto es lo que me piden. Entonces vamos a poner 12. Ya ustedes tienen que ver cómo fue que se halló el 12. Usando esto. Ahora, la cuestión es que esos números de acá, si bien ya pues 44 por 12 y lo que salga, y esa es la respuesta, tienen unidades. Entonces, para poder comprender este tema, la comprensión de las unidades es importante. Voy a subir un poco para que ustedes aprecien que este 44 proviene de acá. Y ahí está a la vista las unidades. Y que el 12 proviene de aquí. Y ahí también deberían estar a la vista las unidades. Entonces, ¿cuáles son las unidades del 44? Dólares, muy bien, sí, yo te iba a decir que no, pero sí. Dólares por unidad. ¿Por qué dólares por unidad? Porque acá dice dólares y acá dice unidad. ¿Y el 12 qué unidades tiene? Muy bien, unidades por hora. No se dice por horas, sino por hora, porque acá no te olvides que siempre se pone un 1 para la interpretación. Entonces, o sea, no es que, yo estaba revisando las participaciones, aunque no lo crean, yo reviso. Entonces, este, está bastante bien, pero me gustaría que cuando pongan una respuesta, por ejemplo, salió 200, entonces digan qué cosa es, pues, ¿no? Dólares. O si sale 45, no sé, 45 dólares por hora, lo que toca, pues, ¿no? La respuesta que sea. Siempre acostúmbrense a poner las unidades
¿no? Porque eso primero que facilita la corrección, ¿no? Porque así me acuerdo qué cosa era la pregunta. Pero también para ustedes mismos cuando tengan que estar en diversos ámbitos laborales, ustedes tienen que responder en unidades correctamente. ¿Cuánto es el presupuesto del año? Ah, 150.000. ¿150.000 qué? ¿Soles o dólares? ¿O cuántos? Bueno, si preguntan, ¿y cuánto monitor vas a vender el próximo mes? Ah, 30. ¿30 qué? ¿Litros? ¿Cajas? ¿Galoneras? ¿No? ¿Contenedores? ¿Qué cosas son? Entonces, acuérdense, las unidades son muy importantes. Sobre todo los gerentes no tienen ninguna paciencia cuando nosotros le damos la información incompleta. Entonces, ellos rápidamente dicen, uy, no, esta persona no me agrada. Ya, sí, adelante. Profe, disculpe, la pregunta uno yo le había enviado, no hay problema, porque le envié hace rato y usted acaba de decir que hay otra pregunta uno. O sea, Eso es lo que yo decía, si había una pregunta aún. sí, sí hubo. Claro. Profe, no hubo pregunta uno, que yo recuerdo. Sí, podemos ver la grabación si quieren. Ah, vale. Profe, Bueno, con respecto a lo no, no de... hay problema, no hay problema porque sí que tú puedes poner esta como pregunta 2. Ah, ok, profe. Profe, disculpe, también quería, estoy tratando de encontrar 12, pero no me sale. ¿Cree que pueda explicarlo así de manera breve? ¿El 12? Claro, Sí, lo explico, no hay ok, gracias. problema. O sea, tampoco quiero mantener oculta la respuesta, ¿no? No, no voy a enseñar la respuesta porque después se copian. No, o sea, tampoco es eso. El aprendizaje es lo importante. Fíjense, no sé si recuerdan que acá arriba decía, más arriba, acá, cuando hicimos primero que era la derivada de C con respecto a Q, que simplemente es 2,2, ¿no? Y decía que era cuando t igual a 2. Esa era la contradicción acá, que no podía poner t igual a 2. Entonces yo me fui a la función que está acá arriba y dije t igual a 2. 2 al cuadrado 4 por 2, 8 más 3, 11. Y le puse q igual a 11, ¿correcto? O sea, ahora para los que no han visto eso, está. Y cuando puse q igual a 11, ya sí pude reemplazar. Me salió 11 por 2, 22 más 2, 24. Este proceso que estamos haciendo ahorita es al revés. Porque acá también dice derivada de C con respecto a Q, pero acá sí dice cuando Q es 21. Por esto ese sí lo podemos reemplazar. Sí. En cambio, este dice Q igual 21 y no lo podemos reemplazar hasta que no sepamos el T. Ok. Entonces el 21 lo pongo aquí, porque es Q, ¿no? No el 21 no lo pone en donde está T, que sería 441 por 2, 882 más 3, 885. Me imagino que alguien lo habrá puesto así. Pero este es Q. Ahora me están diciendo Q y no me están diciendo T. O sea, en otra palabra me están diciendo cuántas horas han transcurrido para que tengamos 21 unidades. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, 21 menos 3 es 18, entre 2, 9, y T sale, ¿cuánto sale T? Tres. Yes, 3 horas. Correcto, 3 horas, le pongo ahí 3 horas. Ya está, no tengo que ponerle las horas ahí, no solamente por fastidiar. 3 horas. Voy a borrar el no porque si no va a pensar que está mal. Entonces, una vez que tengo que es 3 horas, ahí sí puedo reemplazar. Y ahí sale 3 por 4, 12. Entonces van a notar que en regla de la cadena las derivadas son normalmente muy fáciles, ¿no? Lo difícil es comprender qué es lo que está pasando. Ahora, no siempre tienen que ponerle ustedes las unidades. Yo lo estoy haciendo por una cuestión pedagógica para que ustedes comprendan. Ahora lo van a comprender. La pregunta 1 era determinar el valor de t, que en realidad es la 2. Y entonces, observen ustedes la interpretación de esto, ¿ya? Que he puesto unos para hacer la interpretación. ¿Listo? Vamos. ¿Qué colorcito vamos a poner? Cuando qué? Podemos decir que cuando el nivel de producción es 21, porque eso es lo que dice acá. Ocurre todo lo que voy a decir a continuación. Diré lo siguiente. Si mi producción aumenta una unidad, miren lo que voy a decir, o sea, estoy explicando ya.
Si mi producción aumenta una unidad, entonces, ¿qué pasa con el costo? ¿El costo? ¿Qué pasa con él? Acá está. Causa, efecto. Aumenta, profe. Muy bien, José. Aumenta en, se incrementa, 44. Deja la risa. Y no, chica, nada, no tiene nada que ver con eso. La educación. O sea, chica, hay cosas buenas y malas aquí también, no lo niego. Pero aquí la gente no ensucia sus playas. En el video anterior, no sé si te acuerdas que te mostré que yo había llevado... ¿No ensucia sus playas? Sí ensucian. Muchas personas... Cuando el nivel de producción es 21, si mi producción aumenta, pues debe decir, si mi nivel de producción aumenta en una unidad, entonces el costo aumenta en 44. Pero, en realidad, mi nivel de producción no aumentó en 1, sino en cuánto aumentó. En 12. ¿Por qué aumentó en 12? Porque ha transcurrido una hora. Y en una hora mi nivel de producción aumenta en 12, según lo que he hallado acá. Fíjense esto, o sea, cuando t es igual a 3, t igual a 3 y q igual a 21, son dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Entonces, si mi producción aumentara de 21 a 22, mi costo aumentaría a 44, pero mi producción no aumenta de 21 a 22 dado que transcurrió una hora. Entonces, escribo, pero, dado que transcurrió una hora, miren todo lo que estoy escribiendo. Una hora. ¿Puedo escribir una hora un número? Y sigo acá abajo. La cantidad aumentó en 12. En otras palabras, si hubiera aumentado en 1, mi costo hubiera aumentado en 44, pero en realidad no aumentó en 1, sino aumentó en 12, porque ha pasado una hora y en una hora aumenta en 12. Por eso se multiplica 12 por 44, pues 12 veces. Pero dado que transcurrió una hora y la cantidad aumentó en 12, entonces el costo, ustedes en su pregunta, ¿qué se pregunta será? Su pregunta 2, determinen ese valor con sus unidades, por favor. No se olviden que las unidades están dadas acá. O sea, ¿cuál es la derivada de C con respecto a T? El costo aumentó en tantos dólares. ¿Qué unidades tiene esto? Por favor, pongan ese valor, 44 por 12, y las unidades de eso. Si vemos explicar esto de la misma manera que explicábamos los diferenciales, uy, se cortó acá. Entonces, quiero explicar qué es lo que pasa acá. Otra vez, los triángulos, sí, pues. Profe, sería 528. Yes. Vamos a poner entonces qué pasa. Este es un caso en que cuando esto es 1, esto es 44. O sea, este es... Cuando el Q aumentó en 1, mi costo aumentó en 44. Pero no aumentó en 1. O sea, si aumentara en 1, sería 44. ¿Cuánto aumentó? En 12. Exactamente. ¿Por qué aumentó en 12? Porque transcurrió una hora. Entonces, cuando es 1 es 44, pero cuando es 12 es 44. 528. Muy bien. Ahora, lo que sí me interesa que ustedes pongan son las unidades de esto, ¿no? Pues yo sé que la respuesta es aumentó en 528 dólares, pero la derivada de C con respecto a T tiene unas unidades de velocidad. ¿Cuáles son esas unidades de velocidad? Es lo que quisiera que pongan su respuesta, 528, y pongan ustedes las unidades. Es la cantidad transada que se vendía a un precio establecido ya. No exactamente, las unidades están dadas por digamos,
No es un cociente, pues, ¿no? Pero acá se ven las unidades. Es Acuérdense derivada que estas son unidades, de sí, costo. por esa derivada. Entonces, ¿cómo serían las unidades? Entonces, en lo sucesivo, no es necesario estar poniendo esto, ¿eh? Esto hace que las cosas parezcan más trabajosas. ¿Ok? ¿Cómo lo hubiéramos hecho así rápidamente? Sí, les voy a mostrar, ¿ya? Imagínense que tengo las funciones así, todo rápido. Q cuadrado más 2Q más 250. Y tengo que el Q ya no le pongo Q de T. Como era, ya me olvidé. 2T cuadrado más 3, no. Creo que era eso, ¿no? Y me piden la derivada de C con respecto a T. Sí, de hecho, cuando Q igual 21. Pero yo ya sé que es cuando T igual 3. Entonces, eso tiene que ser, como dice que C está en función de Q, que acá se ve, y Q está en función de T, entonces pongo la derivada de C con respecto a Q por la derivada de Q con respecto a T. Yo ya sé que tiene que ser cuando T igual 3 y cuando Q igual 21. Entonces, la derivada de C con respecto a Q es 2Q más 2. Como es de Q, le pongo la de Q, que es Q igual 21. Y la derivada de Q con respecto a T es 4T. Como es de T, ya no le pongo la de Q, le pongo la de T. ¿Se entiende? Esta es una astucia que se me ha ocurrido. O sea, lo que me piden es esto, y yo pongo el número que me conviene. ¿Para qué le voy a poner Q igual 21 si no puedo reemplazar eso? Pero eso me doy cuenta después, ¿no es cierto? Y entonces, ustedes ya saben que este va a salir 44, ya no ponen las unidades acá, aquí ponen 12, y cuando pongan la respuesta 528, recién ahí van a mirar las unidades que están acá. ¿Cuáles son esas unidades? Las que ustedes dijeron. Dólares por hora. ¿Está bien? Entonces, yo le he puesto las unidades arriba para que ustedes comprendan, ¿no? Que en realidad la regla de la cadena es una semejanza de triángulos. Cuando aumenta, si aumentara una unidad, el costo aumentaría en 44 aprox, pero no aumenta una unidad, sino 12. Por esa razón es que las unidades, esto me faltó, ¿no? Las unidades se van con las unidades y me queda dólares por hora. Eso me faltó hacer. Pero nosotros ya sabíamos, porque acá dice dólares y acá dice hora. Entonces no es necesario estar haciendo esto cada vez, pues, ¿no? Ya lo hemos visto, ya sabemos que eso funciona, pero no necesitamos volver a repetirlo, solamente para que ustedes vean. Entonces, más práctico, solamente los números, pero sí, al final tiene que decir las unidades. Si solamente pone 528, ahí sí va a estar incompleto, 528 qué, y no van a saber cómo explicarlo. Si no saben las unidades, ¿cómo lo explican? Si le ponen acá el 1, ahí abajo, sí se puede explicar. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está la explicación a la vista. Que cuando transcurrió una hora más, mi costo subió 528 dólares. Pero cuando transcurrió una hora más, cuando estábamos en la tercera hora, en otras palabras, ¿en qué hora ha sido que el costo aumentó en 528 dólares aprox? En las 12 horas. No. Mira, si acá han transcurrido 3, ¿cuál hora sería? 9. En la cuarta, claro que sí, porque si han transcurrido 3, estoy diciendo que en la próxima hora que se van a producir 12 unidades más, en esa hora va a generar que mi costo aumente en 528. En la cuarta hora, el costo aumentará en 528 dólares aproximadamente. Ahora, unos ejercicios intramatemáticos. Por lo menos hay que hacer uno de estos, porque si no, no van a saber cómo hacer en la virtual. Creo que está por acá. Uno de cadena
De ahí les explico potencia y de ahí nos vamos al reto. Entonces, la regla de la cadena también funciona cuando no nos están diciendo cuando Q es tal cosa o X es tal cosa, lo que sea. Simplemente observen esto que nos están pidiendo. Entonces, esta notación de la derivada de Y con respecto a X es lo mismo que el Y', pero entonces tenemos que ver, el Y no está en función de X, sino de U. Y el que está en función de X es el U. ¿Y qué nos está pidiendo? Justamente lo que no podemos hallar, la derivada de Y con respecto a X. Para hallar eso, tenemos que saltar primero con respecto a U y luego la de U con respecto a X. Vamos a armar eso. Entonces siempre empieza con el mismo número, o sea, con la misma variable que está acá, derivada de Y. Y entonces miramos el caminito. Primero va con respecto a U. Una vez que estamos en el pueblo U, tiene que ser, el mismo se repite acá arriba, la derivada de U con respecto a X. ¿Cuál será la derivada de Y con respecto a U? Muy bien, 2U menos 2. ¿Y cuál es la derivada de U con respecto a X? 2X menos 1. Esto no. Ya, a ver si. ¿Y ahí queda? Fíjese que acá dice derivada de Y con respecto a X. Pero acá hay metido U. ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que desaparecerlo. Tenemos que desaparecer U y, o sea, podríamos, por ejemplo, o sea, factorizar. Podríamos factorizar un 2, Ajá. Y eso, pero ¿y no sería mejor ver qué hacemos con el U viendo los datos que nos han dado acá arriba? también, o sea, sería reemplazar en sí. O sea, reemplazar el valor de U, por ejemplo, ¿no? Eso, exactamente, reemplazar el valor de U. Entonces, cuando nosotros reemplazamos el valor de U, que es x cuadrado menos x, y le En ese ponemos menos caso, 2, después de hacer eso, podríamos, o sea, llegar a la factorización de un paréntesis, aunque sea. sí, acá tenemos que hacer lo que sea necesario. Ah, Es exactamente. decir, hay que multiplicar. A ver, yo les voy a avanzar una partecita. 2x cuadrado menos 2x menos 2. Sí podemos factorizar, pero lo que queremos en realidad es no factorizar, sino ¿Podemos hacer expandir, simple? multiplicar. ¿El aspa simple? No, hay que multiplicar. Ah, Entonces yo quisiera que en la distributiva. pregunta 3, sí, sí, distributiva, claro. En la pregunta 3 ustedes calculen la multiplicación de esas dos cosas. Siempre es bueno para que ustedes recuerden cómo se hacía eso. Reemplazar, o sea, puede reemplazar, pero queda una expresión tan grande y demasiado trabajosa y no queremos eso. Pero fíjate, este va a ser cubo, este va a ser cuadrático, acá va a haber cuadrático, acá va Profe, a haber pero, lineal. una pregunta. El 2x con el 2, por ejemplo, el menos 2x es un paréntesis y el otro está en positivo. ¿No sería conveniente eliminarlo? ¿Cancelarlos? Ajá. No, no los puedes cancelar, están en diferente lugar. Ok. Entonces, ¿cómo es que se multiplica? Entonces, ustedes tienen que practicarlos, tienen que ver la forma de cómo se deriva. Por ejemplo, en este caso, este y hay que expresarlo de otra manera, como w a la menos 2. Si no, no se puede derivar. Esto es muy sencillo y en este caso tiene que expresar el y como potencia para poder derivar. Sería 5p a la 1 media. Tiene que establecer nada más su cadena. Si y está en función de p y p está en función de x, y nos piden, siempre en estos ejercicios nos están pidiendo la derivada de y con respecto a x, que es el camino largo. Y para llegar así, tenemos que poder hacer en dos derivadas que se multiplican.
Eso es básicamente el procedimiento. Yo sé que lo van a poder hacer, pero hoy día no lo vamos a hacer. Si tuviéramos una hora más, sí lo haríamos. Ok, el otro concepto que tenemos que hacer es la regla de la potencia, que está aquí. Es muy fácil, ustedes lo van a entender inmediatamente. Entonces, voy a poner primero un ejemplo del pasado. Si f de x es x a la quinta, entonces f' de x es 5x a la cuarta. Nosotros ya sabemos esto. Pero ahora miren este ejemplo. ¿Y qué pasa si les pongo f de x igual 2x cubo más 3x, eso a la quinta? Y les pido f' de x. Entonces, yo creo que está bien claro que no podemos elevar un binomio a la quinta porque no sabemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Consideren ustedes que esto de binomio que está acá, elevado a la quinta, fuera un objeto oscuro ahí que no sabemos qué cosa es. Si nosotros derivamos eso, debería salir 5, ¿cierto? Y ese objeto, ¿elevado a cuánto? Exactamente. Reduces el exponente en 1. ¿Hasta ahí está bien? Pero eso nos funcionaba cuando este mamotreto era x. Y entonces quedaba 5x cuarta y listo, fresh. Pero el mamotreto ahora es un mamotreto. Ni siquiera puedo ver qué cosa era lo que dice abajo. Entonces, ¿qué creen ustedes que tendríamos que poner ahora al costado del mamotreto? Está bien, 5x cuarta, pero ¿y ahora qué creen que deberíamos poner? Creo que era 5, ¿no? Ya ni me acuerdo. Lo he borrado tanto que 3. 3x a la cuarta. ¿Qué creen que deberíamos poner acá? A pura intuición, ¿ah? ¡Wow! ¿Cómo sabrías eso? Pero tienes toda la razón. Eso es lo que hay que poner. La derivada de lo de adentro. 6x cuadrado más 3. ¿Qué tal? Esa es la regla de la potencia. Entonces, eso me permite derivar un mucho más amplio abanico de funciones. Ahora, esto no queda ahí. Sí, cuéntame. Profe, o sea, yo pensaba que derivábamos y dejábamos, o sea, 6x al cuadrado más 3 dentro del paréntesis donde está 5 y donde está elevado a 4. ¿Por qué no se queda dentro del paréntesis? ¿Por qué pasa a multiplicar? Es una... Lo que sucede es que este es como una función compuesta. Y como es una función compuesta, quiere decir que tiene un objeto que está adentro y es una función, una potencia, o sea, una función de x quinta, ¿no? Supuestamente. Pero si fuera x quinta, entonces este sería 5x cuarta por la derivada de lo de adentro. Pero lo de adentro es x. Entonces cuando lo de adentro es x, ¿su derivada cuánto es? Claro, 1. Y por esa razón que nosotros nunca nos enteramos de este principio. Pero de hecho es afuera. Y entonces, ahora, no puedo hacer la demostración de la derivada de la función compuesta, pero si se fijan acá en estas letras incomprensibles que están acá, también figura eso, ¿no? Dice, está diciendo básicamente que en lugar de ser x, ¿no? Le había salido 1, ya no es x, sino u. Y cuando hablan de u, están diciendo que u es una función que es de x, o sea, tiene cosas, otras cosas que no son solo x. Y eso está elevado a la n, entonces lo que se hace es bajar el n, disminuir el grado en 1 y luego derivar lo de adentro y multiplicarlo, está afuera, ¿no es cierto? Ahora, ahí no termina el ejercicio. El ejercicio termina cuando yo hago las últimas operaciones. En este caso, la última operación sería multiplicar el 5 contra ese término que sí se puede, 5 por 6, 30, y 15, ¿no? Y ponerlo adelante. O sea, los términos más simples hay que ponerlos adelante y los términos más complicados hay que ponerlos atrás. O sea, esa es más o menos
la costumbre, ¿no? En matemáticas lo que se acostumbra es eso. Primero los números, luego los términos simples y luego los términos trancas. Ya lo voy a explicar con otro ejemplo. Por ejemplo, aquí hay otro, miren. Dice, determine la derivada de y con respecto a x utilizando la regla de la potencia. Bueno, entonces escribo derivada de y con respecto a x igual. Entonces, ojo, acá adentro hay un objeto que tiene su propia derivada, pero es una potencia. Primero derivamos la potencia y escribimos tal cual el objeto a la cuarta. Es cubo, ¿no? Lo que está ahí creo que es cubo ya. Y luego lo multiplicamos lo que sale por la derivada de lo de adentro, que sería ¿qué cosa? 2 menos 3x cuadrado. Y una vez más, aquí ya terminó cálculo, pero tengo que ver de operar acá adentro. Entonces, este 5 lo puedo lanzar contra este término. Y lo que sale lo coloco adelante porque es un más simple que lo demás. 5 por 3, 15. Eso se parece mucho a lo que hemos hecho, ¿no? Ahí está. Y eso es todo. Sí, dale. Pero una consulta, ¿por qué el 5 no se multiplica con el 2x menos x al cubo? Ah, esa es una buena pregunta. Imagínate que tuviéramos así. ¿Qué dicen? ¿Se multiplicaría? 3x más 3 y luego lo elevado al cuadrado. Lo que sucede es que en la matemática hay un término, hay una, ¿cómo llamarle? Una palabreja, que se llama la jerarquía de operaciones. Entonces quiere decir que hay unas operaciones que se hacen primero y otras se hacen después. Entonces el x más 1 al cuadrado hay que hacerlo primero y después recién multiplicar por el 3. O sea, hubiera tenido que ser, no sé, 3 por x cuadrado más 2x más 1. Y recién ahí podría multiplicar. O sea, yo no puedo multiplicar cuando hay una potencia ahí. Entonces, por esa razón es que no multiplico el 5 por el 2x y el x cubo, porque acá hay una potencia que está diciendo yo soy primero. Ahora, pero por otro lado, es una potencia muy grande y nosotros no queremos realizar esa operación. Es por eso que no vamos a realizar esa operación para darle pase al 5 para que entre, ¿no es cierto? Ahí. Entonces lo que hacemos es decir que el 5 vaya a un sitio más fácil donde sí pueda entrar, ¿correcto? O también se podría haber dejado así, pero yo me preocupo un poco por sus evaluaciones virtuales, porque en las evaluaciones virtuales los profesores, como ya ustedes entenderán, los profesores tienen muchísimos años de experiencia y ellos no lo van a dejar así. Y la respuesta correcta, obviamente, no va a estar así. Está más parecida a algo como esto, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes no encuentran su respuesta correcta, puede ser dos cosas, o que no han simplificado o acomodado lo suficiente, o que tienen un error. Sí, adelante. Profesor, una pregunta, ¿de dónde sale el 5? O sea, entiendo que, o sea, tiene como exponencial y5, pero, o sea, o sea, ahora es 4, Esto, esta parte no lo entendí muy bien. este 5. Sí, Eso proviene pues de esto, ¿no? exacto. La primera regla de derivación dice que y', o sea, el n tiene que bajar de donde está y tiene que dejar arriba a uno que sea más triste que él, ¿no? Más triste que n es n menos 1. Y eso es lo mismo que ocurrió acá, porque acá estaba el En- 5 ok, y ese exponente tiene que bajar, pero tiene que dejar arriba a uno que sea más triste que él. Más triste que 5 es 4. 4. O sea, n tiene que Siempre un bajar grado. y quedar el más triste, ¿no? Ujú. Tiene que bajar y quedar al costado. O sea, ese es el proceso de la derivada, por ejemplo. F de x igual, no sé, x a la décima. Entonces tendría que ser que el f' es 10x
a la 9. La pregunta 4, sí pues, ya lo dije, ya está. La pregunta 4 era esto, pues no, sino que como ustedes me preguntaron, yo quería que ustedes hagan esto en la pregunta 4. ¿Cuál, profesor? Esta. Eso lo hacemos, ¿no? Ese no lo he hecho aún. No, eso no lo he hecho. Este es el último ejemplo de esta parte que voy a hacer. Profe, es el Entonces, mismo método, ¿no? sí, hola, Es el el mismo método, método, digo. el mismo método, sí, se llama la regla de la potencia. Ya, listo, entonces ahí van, y ya cuando terminan, pues ya van avanzando. Ya los veo en un ratito.